Hola, buenas noches. Qué gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes, reunidos para estudiar la palabra de Dios. Nos da mucho gusto poder seguir adelante con estos temas que han traído pues tanta fortaleza a nuestra vida. Cada palabra que el Señor nos da es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, como ya lo hemos estado platicando. Y bueno, en este tiempo en el que ya llevamos un rato de prueba, un rato de tribulación con esta situación que hemos estado pasando, pero yo lo pienso de esta manera, no es nada más este año o lo que lleva de este año que hemos estado con esta situación, sino ya tenemos un tiempo atrás viviendo una situación difícil en el país, en el mundo, acerca de la inseguridad, de todos los cambios que hay, de todas las situaciones que hemos estado viendo. La gente vive con mucho temor, con mucha ansiedad, y antes de que pasara esta situación de la crisis sanitaria, pues ya la gente estaba pasando por situaciones muy difíciles. Vemos cómo desafortunadamente hay una decadencia en la sociedad, pues en el mundo entero de los valores, de estarse alejados de Dios, de no buscar al Señor, de realmente vemos cómo el corazón de la gente se ha endurecido también en contra de los demás. Muchas veces ya no nos importa lo que está pasando al lado, ¿no? Si nuestro vecino tal vez tenga que comer o no. Y todo esto ha sido algo que ha estado poco a poco avanzando y ya vemos que esto ya creció y realmente, como dice la Biblia, la maldad se multiplicó desafortunadamente ya en una manera muy grande. Y bueno, la semana pasada platicamos cómo podemos estar protegidos contra todas estas cosas que hemos estado viendo que están sucediendo a nuestro alrededor. Cómo podemos estar protegidos en tiempos de pandemia, cómo podemos estar protegidos de una peste destructora que quiere llegar y atacar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, destruirnos. Y cómo todo esto también el Señor nos ha hablado de cómo estar listos, cómo estar preparados para poder resistir pues todas estas situaciones que vienen. Platicamos que la semana pasada vimos Éxodo 12 y platicábamos cómo Dios permitió ese juicio sobre la nación de Egipto porque ellos estaban en idolatría, alejados de Dios, no querían acercarse al único Dios verdadero y preferían consultar a todos sus ídolos. Vimos que todos esos ídolos pueden ser no necesariamente una estatua a la cual tú te hincas y adoras, sino también puede ser algo que esté en tu corazón que no quieres dejar o que está ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios. Todo esto lo estuvimos estudiando y también vimos cómo cuando llega Moisés, el líder de Israel, y le dice a Faraón que libere a su pueblo, vemos también cómo Faraón endurece su corazón y Dios tiene que mandar este juicio y que este juicio, a pesar de que el pueblo de Israel estaban viviendo en la nación de Egipto, no los tocó a ellos. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a las instrucciones que Dios les dio y pusieron manos a la obra en cada cosa que el Señor les dijo que tenían que hacer. Fueron diligentes, prudentes, hicieron todo lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Entonces nosotros ya vimos todo esto la semana pasada. Te recomiendo que escuches el mensaje para que puedas entender muchas de las cosas que vamos a estar platicando. Y también vimos cómo a través de esa señal de la sangre del cordero en el dintel de la puerta, el Señor nos estaba hablando de una manera profética de lo que iba a venir a través de Jesucristo en esa cruz, lo que Él hizo por nosotros en la cruz y cómo esa marca, esa señal está ahora presente en los hijos de Dios. Y cuando tú y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y verdaderamente entregarle nuestra vida, entonces viene esa señal en tu vida de que estás apartada para Dios y que el enemigo no puede tocarte, que ninguna peste, ninguna cosa que quiera destruirte va a poder tocarte. Pero también el Señor nos dejó unas instrucciones y yo te pedía que fueras por pluma, por lápiz, cada jueves te lo digo,
porque es muy importante para que podamos estar anotando todas las cosas. Y estas instrucciones que Dios nos dio fueron muy claras, ¿no? Escuchar la voz del Señor y obedecer sus mandamientos, obedecer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. También nos dijo el Señor que debemos de escudriñar lo que hay en nuestro corazón y sacar hasta la más mínima y pequeña cosa que encontremos que no sea correcto, tal vez una raíz de amargura, un rencor en contra de alguien, algo de desobediencia, el no querer hacer lo que Dios te dice, todo esto, sacarlo de tu corazón, limpiarlo, para que entonces no quede ni un gramo de levadura ahí que pueda leudar toda la masa, que pueda leudar tu corazón y contaminarte. Y también vimos cómo esto el Señor nos lo pide, que tiene que ser por familias, que por familias tenemos que buscarlo, tenemos que comprometernos, tenemos que acercarnos, unirnos para poder estar más fuertes que nunca. Porque entre más unidas las familias estén, entre más busquen al Señor juntos y oren juntos como matrimonios, con padres, con hijos, todos juntos, entonces más fuertes vamos a estar en el Señor. Y mira, yo te quiero preguntar algo. ¿Crees que todo esto que hemos estado viviendo te ha transformado en una mejor persona o sigues siendo igual como eras hace un año que esta situación empezó? Esto que has estado viviendo, toda esta prueba que hemos estado pasando, y no nada más una persona, sino todo el mundo entero, hemos estado pasando por esta misma prueba, por esta misma tormenta. ¿Y tú crees que esta situación que ha estado pasando te ha convertido en una mejor persona? ¿Eres más empático con los demás? ¿Tu paciencia ha sido trabajada a tal grado que eres más paciente, tienes más paz en tu corazón, eres más templado en tu carácter, te puedes dominar más? O al contrario, ¿no? Esta situación te ha traído cosas que ya no aguantas, que estás en tristeza, en depresión, en ansiedad. ¿Esto que ha pasado te ha transformado en alguien mejor? Mira, a principios del año pasado tal vez tú tenías en tu mente cosas como tu trabajo, lo que ibas a hacer, una planeación para el 2020, tal vez decías, no, pues voy a hacer esto, o voy a ir de vacaciones con mi familia a este lado, o voy a poner este negocio, o me voy a casar, o voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y entonces tú ya tenías tus planes, pero de repente vino esta situación y tú a lo mejor también estabas pasando por una situación difícil, tal vez en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo incluso, ya tenías una situación económica difícil y luego viene esta situación que se anexa a todo lo que ya traíamos anteriormente y viene esta pandemia y viene el cierre de negocios y viene esta situación de salud y gente que se empieza a enfermar y familiares y empiezas a ver que hay situaciones difíciles que desvían tu atención de las cosas que antes eran pues como lo más importante y ahora le das prioridad a otras cosas. Entonces todo esto son cambios y transformaciones, pruebas que se van atravesando nuestro camino y vamos experimentando estos cambios que tenemos que estarlos enfrentando, que tenemos que estar día con día luchando contra todo esto para poder salir y hemos visto cómo todo esto hay consecuencias buenas y consecuencias malas que esto también ha traído. Hay personas que han estado fortalecidas en el Señor, que han estado buscándolo y que han dicho que esto ha sido algo muy bueno para ellos y para su familia porque han visto cómo han estado juntos, unidos, orando, buscando al Señor, cómo el papá y la mamá se han unido más, han estado juntos en todo esto. Pero también vemos el otro lado de la moneda, como dice, ¿no? Las familias que pasaron por una crisis y una tormenta y pues terminaron divididas, hasta en divorcio ya. Entonces, todos estos cambios que el Señor nos hace pasar en nuestra vida tienen un propósito, tienen el propósito de que tú y yo tengamos un cambio. La Biblia lo llama fruto.
la Biblia llama que todos estos cambios que estamos experimentando en nuestra vida nos deben de llevar a dar un fruto. Y hablamos también de que hay un árbol bueno. La Biblia nos habla de que hay un árbol bueno que da frutos buenos y un árbol malo que da frutos malos. Entonces nosotros tenemos que analizar en nuestro corazón el día de hoy qué clase de frutos es los que estamos dando. Si hemos dado más fruto del Espíritu o estamos dando más obras de la carne, en lugar de dar esto que el Señor quiere, ¿no? Entonces, definitivamente un cambio en un hijo de Dios que ha sido verdaderamente transformado en su fe por el Señor, que ha decidido entregarle su vida al Señor, va a traer frutos de bendición, va a traer un cambio para bendecir a los demás, va a haber victoria en su vida y en su familia. Mira, nuestra relación con nuestra familia debe de ser mejor. Nuestra relación con nuestros hijos debe de ser mejor cada vez. Cada vez debemos de estar más cerca del Señor, cada vez debemos de comprometernos más con el Señor. Debemos de orar más, debemos de leer más su palabra. Pero hay personas que en toda la pandemia cerraron su Biblia y la guardaron en un cajón y ni siquiera saben dónde la dejaron. Yo les decía que tenemos Biblias aquí desde antes de que empezáramos con esta situación de la cuarentena en marzo del año pasado y nadie las reclamó. Entonces podemos ver cómo hay una necesidad en algunas personas de buscar a Dios y hay otras personas que dicen, no, pues ahorita pues yo me voy a enfocar en mi trabajo, me voy a enfocar en este problema o en esta situación y hacemos a un lado a Dios. Hacemos a un lado al Señor y esta situación, cuando pasa esto y nos estancamos, Roberto hablaba el domingo acerca de que tenemos que ser zarandeados, que Dios nos zarandea como el trigo. ¿Para qué? Para que podamos realmente reaccionar y que todo lo que no está bien en nuestra vida se vaya y sea esparcido y se vaya todo eso que no está correcto en nuestro corazón, para que solamente el trigo, lo puro, lo bueno, quede y permanezca. Y a veces es necesario en nuestra vida esto, es necesario como un árbol que no está dando un buen fruto, tal vez cambiarle la tierra o podarlo. Yo alguna vez te platiqué, hace poco incluso, que nosotros sembramos un naranjito chiquito en nuestra casa, en tu casa, y el naranjito no crecía. Y pasaron meses y el naranjito no crecía y le echábamos agua y no daba ni un fruto, nada. Nada más estaba ahí estancado, todo chiquito y flaquito. Entonces llegó el jardinero y yo le dije, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué no crece? Y entonces él vio la tierra y dijo, es que esta tierra no es una tierra buena, está llena de piedras, llena de cosas que no está bien. Traiga tierra buena. Entonces fuimos y compramos tierra de monte, tierra negra, se veía bonita la tierra. Y quitó todo eso y lo podó el arbolito y lo preparó. Y de repente empezó a crecer y llegó y alcanzó la barda. Y vimos ese milagro que lo podemos pasar y transportar a nuestra vida. Muchas veces nosotros no estamos produciendo el fruto que Dios quiere que demos, el fruto correcto. Entonces Dios tiene que permitir en nuestra vida situaciones que nos sacudan, tal vez nos pode por algún lugar por ahí que no sea correcto, que tengamos ahí una amargura, una rebeldía, desobediencia, algo que no esté bien en nuestro corazón y en nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa ya después de que Dios trata y trabaja con nosotros? Pues entonces empezamos a dar fruto. Y el Señor nos dice, esto de producir es algo natural en un hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios siempre vamos a tener que estar pasando por este tipo de situaciones, porque el Señor quiere que
demos fruto. Es algo natural. Mira, en Hebreos 12:11, te voy a leer lo que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Te repito que ninguna disciplina al principio nos va a parecer algo bonito. ¿A quién le gusta ser disciplinado? Pero la palabra de Dios dice que Dios al hijo que ama disciplina. Entonces Dios permite muchas situaciones difíciles en nuestra vida por amor. Aunque nosotros no lo podamos comprender, Dios nos permite pasar por situaciones tal vez de salud, económicas, de matrimonio, con nuestros hijos, muchas cosas para sacudir nuestra vida y nuestro corazón y que nosotros podamos dar fruto, que entendamos lo que está pasando, que si no reaccionamos y buscamos a Dios y le damos el primer lugar y quitamos la idolatría de nuestro corazón, de nosotros estar incluso antes que Dios, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros sentimos, de lo que yo pienso, y hacer a un lado todo eso y darle a Dios el primer lugar. Si no hacemos eso, no vamos a poder dar un fruto. Entonces Dios a veces permite esas situaciones y mira, dice aquí que después de esta disciplina, dice que da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Señor nos entrena y capacita nuestra fe a través de las pruebas y de situaciones difíciles. El Señor hace que nuestra fe se fortalezca para que entonces tú y yo podamos dar un fruto apacible de justicia. ¿Qué esto quiere decir? Mira lo que quiere decir un fruto apacible de justicia. Esto quiere decir que tú y yo podamos tener un equilibrio en nuestra vida, una estabilidad emocional, un carácter estable, firme, que no sea fluctuante, que un día está contento, un día está triste, un día quiere servir a Dios, al otro día no quiere, un día quiere buscar a Dios, al otro no quiere, un día quiere orar, al otro no quiere, que estamos así. Y Dios tiene que permitir todas estas cosas para que tú y yo nos volvamos estables, que tengamos ese equilibrio en nuestra vida espiritual, que produzca frutos constantemente, frutos de justicia, que realmente haya ese cambio. Y todo esto tiene que ver con el testimonio. El fruto tiene que ver con el testimonio que tú das. Porque yo puedo llegar aquí a la iglesia o puedo ir a mi trabajo o con mis amigos y poner una cara de que todo está perfecto, de que todo está maravilloso, de que no tengo ningún problema ni ninguna situación difícil ni complicada en mi vida, que yo estoy muy bien. Pero cuando llego a mi casa, cuando llego con las personas que me aman, que me conocen, con las que yo tengo confianza, ahí yo llego y descargo todas las situaciones, toda la carga emocional, toda la carga en el trabajo, todo lo que yo traiga, lo descargo contra ellos, contra mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis papás, mi familia, y los ataco. Y si yo tengo rencor, los ataco. Y si yo tengo amargura, los ataco. Y si yo tengo resentimiento, los ataco. Y los lastimo. ¿Por qué? Porque no tengo ese equilibrio, ese fruto de justicia apacible que el Señor quiere que tengamos. Ese fruto apacible que el Señor quiere que demos. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos que tener esa estabilidad. Y en estos tiempos es indispensable que tú y yo podamos dar fruto, podamos dar un buen fruto. Si los que están a tu alrededor no ven en ti un cambio, es importante que redefinas tus conceptos de vida con Dios. Si los que están a tu lado no ven que tú eres más paciente, que te dominas más, que eres más justo, más santo,
que amas más a los demás y donde más demostramos ese amor es en nuestra casa, si ellos no están viendo esto, hay algo que no está bien. Por el contrario, si realmente durante todo este tiempo tú has cambiado y no eres el mismo que hace un año, hace 5 años, sino que has estado cambiando constantemente, entonces estás caminando como Dios quiere que lo hagas, porque realmente lo que está pasando en tu vida, ese fruto que tú estás dando, fruto de justicia, de fortaleza, de verdaderamente de esa integridad en Dios, que te guardas de las cosas que no son correctas, de las cosas que no están bien. Si tú estás dando esos frutos, entonces estás caminando correctamente con el Señor y estás obedeciendo, estás escuchando sus instrucciones y las estás poniendo por obra. Porque es muy diferente hablar y decir las cosas, pero otra es muy diferente de verdaderamente ponerlas por obra. Para que tengamos un testimonio irreprensible delante de Dios, lo que nosotros hablamos de Dios tiene que coincidir con lo que hacemos. Porque si no está esto en una igualdad o en un equilibrio, si yo le digo a la gente, no, es que mira, Dios quiere que tú hagas esto, pero yo no lo hago, entonces yo no tengo equilibrio y mi vida no está estable, soy fluctuante. ¿Y qué va a pasar? Dios va a tener que permitir tal vez una prueba, un zarandeo en mi corazón para que esto llegue a tener esta estabilidad que Dios quiere que tengamos, que verdaderamente podamos dar ese fruto apacible de justicia. Este es el momento, amado hermano, de que tenemos que poner por obra todas las enseñanzas que Dios nos ha dado y tenemos que dar fruto. Y esta palabra que te voy a leer a continuación, ya para terminar, que está en Apocalipsis, Dios la trajo a mi mente cuando yo estaba haciendo esto y yo le pedía que me explicara. Y mira, está en Apocalipsis 22, versículo del 10 al 14 y dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mira, lo que el Señor nos quiere decir con esta palabra es, deja que el malo siga siendo malo. Deja que el malo, el que no busca a Dios, el que no quiere acercarse, al que le has hablado, tú síguele hablando, tú síguele diciendo, pero él tiene que tomar una decisión. Él tiene que tomar la decisión de dejar de tratar mal a su esposa, de dejar de tratar mal a su esposo, a sus hijos, de dejar de hacer cosas que son incorrectas, de ya no adulterar, de ya no fornicar, de dejar de hacer las cosas que no son correctas para Dios. Él tiene que tomar la decisión de hacerlo. Pero dice aquí que el que es justo sea aún más justo. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía más. Porque es el momento en que nosotros tenemos que tomar esa decisión y ocuparnos en lo que realmente debemos de hacer, que es en buscar al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar ese fruto que el Señor va a ver, porque va a llegar un tiempo en el que tal vez tengamos que estar enfrente de Dios y que Él nos diga, no te conozco. Pero Señor, si yo hice esto, yo hice el otro, yo decía que soy cristiano y hacía esto, iba a la iglesia, pero llegabas a tu casa y no dabas ese testimonio, ese fruto adentro de tu casa, tratabas mal a tu familia, no había un cambio en ti. Ay, pero yo decía a toda la gente, yo hablaba de ti. Sí, pero tus hechos decían lo contrario.
tu testimonio no hablaba de lo que yo soy, no hablaba de mí. Entonces, todo esto el Señor nos está diciendo que este es el momento de que tenemos que dar fruto, que verdaderamente debemos de dejar de estar pues haciendo a un lado las cosas más importantes, las cosas de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar juntos estudiando tu palabra. Te pedimos que estas palabras se hagan carne en nuestro corazón y que nos permita, Señor, poder dar ese fruto que tú quieres, ese fruto apacible de justicia, que nos ayude, Señor, a verdaderamente entender cuál es tu voluntad y podamos, Señor, caminar a tu lado y tengamos dirección y no andemos tropezando en el camino, sino que seamos bendecidos y guardados en estos tiempos tan fuertes y difíciles en una vida llena de bendición y abundancia. Te damos las gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche.